Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saludo en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes, todas las personas que están frente a su pantalla. También les damos la bienvenida en el nombre del Señor, esta maravillosa oportunidad de ser edificados y alimentarnos de la palabra de Dios, poder crecer en el conocimiento de esta palabra. Así que sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Por favor, abran su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Gloria a Dios. Verso número 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Dios de mi salvación. Danos, Señor Jesús, la palabra oportuna, precisa para esta iglesia, palabra llena de sabiduría y de gracia, de unción, para este pueblo necesitado, que se alimenta, Señor, cada día de este néctar. Señor Jesús, de tu palabra, ayúdanos, Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. De cierto te digo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estaba meditando, hermanos, en esta expresión que uno le escucha solamente al Señor, ¿cierto? Una expresión propia del Señor Jesucristo. De cierto te digo. Es la confirmación de una verdad. Amén. Es el anuncio de una verdad que está establecida, no que se estableció apenas, sino que es una verdad que ha sido establecida desde un principio por nuestro Dios. Y en esta ocasión, entonces, el Señor usa esta expresión para hablar con un hombre, amén, un hombre muy conocedor de la palabra, un maestro de Israel, un principal entre los fariseos, amén, que era la religión dominante de la época, del tiempo del Señor Jesús en Jerusalén. No solamente estaba el fariseísmo, sino también los saduceos, que era otra tendencia religiosa de esa época, y seguramente algunos más. Y aún entre los fariseos habían algunos más celosos de la ley que otros. Por ejemplo, los fariseos esenios, amén, que fue donde se crió Juan el Bautista con los esenios en el desierto. Era también una tribu de fariseos sumamente celosos,
amén, de la ley, era gente de mucha oración, era gente de mucho estudio. Por eso encuentra uno a Juan el Bautista metido siempre en oración y en búsqueda de la palabra de Dios. Amén. Es sumamente trascendental e importante esta conversación que el Señor Jesús tuvo con este hombre. Pues uno no encuentra al Señor hablando de esto con otras personas. Seguramente usó otros términos, otras expresiones, otras palabras para enseñarles esta lección a sus discípulos. Pero con este hombre Nicodemo fue sumamente directo. Nicodemo, como decía hace un instante, entonces era uno de los líderes principales de la religión farisea, un sacerdote, maestro en Israel, cuyo nombre significa conquistador. Amén. Y precisamente, hermano, estaba mirando que el día anterior a esta conversación, a este encuentro, Jesús había estado en el templo, amén, y de una manera violenta. Seguramente los que habían conocido al Señor nunca lo habían visto con esa actitud, amén, enérgica y violenta, al tirar al suelo todo lo que había allá en los atrios del templo, amén, todos los vendedores, todas las mesas, el dinero, todos esos animales que habían allí. El Señor entonces tiró todo eso al suelo y reprendió duramente a todos aquellos que estaban haciendo todo este tipo de cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo que sucedió allá en el templo, entonces produjo en todos los líderes allá en Jerusalén un gran odio, amén, hacia el Señor Jesucristo, porque no solamente había tirado por el suelo todas sus ganancias, sino que había desnudado la intención de todos ellos frente al pueblo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora entonces Nicodemo, quien había escuchado predicar a Jesús seguramente muchas veces, Nicodemo, que no solamente había escuchado predicar a Jesús, sino también a Juan el Bautista, y había escuchado lo que Juan decía, que él estaba preparando el camino del Mesías, que estaba escuchando de Juan que él solamente era un enviado, un mensajero para preparar el camino del Salvador. Y cuando señaló a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguramente Nicodemo, y es muy posible que muchos otros fariseos hayan quedado inquietados, amén. En su corazón estaba sucediendo algo, porque no era normal que un hombre viniera e hiciera todo lo que Jesús estaba haciendo, hablara de la manera como Jesús estaba hablando. Lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía, impactaba de una manera directa el corazón de las personas, amén. Y muchas personas se convirtieron de sus malos caminos, se hacían bautizar, seguían a Jesús. Muchas personas recibieron sanidad, muchos muertos volvieron a la vida por la mano y por la palabra de Jesús. Había un impacto, hermano, en toda la ciudad, en toda la nación. La gente estaba sorprendida, la fama de Jesús se estaba extendiendo por todas partes. Nicodemo seguramente estaba inquieto por todos esos milagros, por lo que Jesús estaba predicando, cómo la gente lo seguía, el carisma que Jesús tenía y cómo el pueblo estaba cambiando su manera de pensar.
Y entonces él quiso conocer personalmente a Jesús, quiso hablar con él, pero de todas maneras había un temor a causa de lo que Jesús había hecho el día anterior, y entonces quiso verlo secretamente. En este diálogo, que es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la palabra de Dios, en esta enseñanza, hermano, Jesús le dice a Nicodemo que no es por la ley, que no es por el estudio, que no es por la fama, que no es por la posición, que no es por el dinero, que no es por nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, que lo califique para ir al cielo. Amén. El Señor está revelando en este diálogo el propósito de la salvación del hombre. Está hablando de la posibilidad de que el hombre no solamente vea el reino de los cielos, sino que pueda entrar en él. Amén. Está afirmando, está confirmando, hermano, la intención de Dios de llevar al ser humano a su presencia. Amén. Al reino de los cielos, un reino que no tendrá fin, un reino que es eterno, un reino que no es de esta tierra. Y si el Señor está hablando, hermano, del reino de los cielos, tenemos que entender por la palabra, porque el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no podrá entrar a ese reino. Entonces, si no todos van a ir al reino de los cielos, ¿qué va a pasar con los que no van a ir? ¿Dónde será su fin? ¿Dónde terminarán? En esencia, entonces, Dios le está mostrando dos caminos a Nicodemo. Un camino que lleva a la salvación, pero también un camino que lleva a la perdición del hombre. Dice la Biblia: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No existe un punto medio, no existe un lugar neutral, no existe un lugar intermedio entre el cielo y la condenación. Llámelo purgatorio, llámelo el limbo, colóquele el nombre que usted quiera, pero eso no existe. La Biblia no dice eso, no lo narra, ni siquiera da una luz para pensar que alguien puede ir a determinado lugar y allá pagar por sus pecados y luego pasar al cielo. Eso no es verdad, la Biblia no lo muestra, no lo narra. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El hombre será salvo por lo que haga en esta tierra, y el hombre será condenado por lo que haga en esta tierra. Entonces usted debe comenzar a definir en su mente, en su intelecto, en su corazón, en su alma, dónde pasará la eternidad. Porque otra de las verdades que encontramos en este diálogo, si usted lee el capítulo 3 del Evangelio de Juan con detenimiento, usted va a comprender lo que yo le estoy diciendo en esta hora. Otra de las verdades que encontramos en el contexto de este diálogo es el hecho de que la muerte no es el fin del hombre. No es verdad que todo termina cuando uno muere. Eso no es verdad. Porque estar en esta tierra, con esta vida que conocemos, es solamente una prueba para
saberse si el hombre será digno de lo que vendrá después. Amén. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Dice: el que cree en mí tendrá vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La muerte es solamente un paso. Es la finalización del periodo de prueba en esta tierra. Pero usted desde hoy debe comenzar a pensar y a decidir dónde quiere pasar la eternidad. Solamente hay dos lugares posibles. No hay más. Solamente dos. El cielo en la presencia de Dios, o el infierno con el diablo y sus ángeles. La Biblia habla de un lugar, mi hermano, mi amigo, donde solamente hay fuego, lava y azufre, donde los hombres y los ángeles caídos y el mismo diablo serán castigados, no 2 años, ni 50, ni 100 años, ni tampoco hasta que alguien aquí pague por su salida de allá. No, hermano, eso no es verdad. El que llegue allá, allá se quedará. Y nosotros no alcanzamos a dimensionar el tiempo de la estadía en ese sitio, o el tiempo de la estadía en el cielo. Porque nosotros en este momento somos seres mortales, somos seres finitos, que habremos de morir y nos iremos de esta tierra y no nos vamos a dar cuenta más nada de lo que sucede en esta tierra. La Biblia dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y mire lo que dice: y no tienen que ver más nada con las cosas que se hacen debajo del sol, o sea, en esta tierra. Después de que uno muere, se fue de aquí. Amén. ¿A dónde va a llegar? Depende de lo que usted haya hecho acá. Nosotros todos los días nos levantamos, vemos la mañana, la luz del sol, pasa el día, pasan las horas, tenemos relojes en toda parte, medimos el tiempo, porque el ser humano está acostumbrado a medirlo todo. El ser humano mide el tiempo, mide las distancias, mide la altura, mide la temperatura, mide la profundidad, mide la fuerza, mide la velocidad. El ser humano lo mide todo. Amén. Y como el ser humano está acostumbrado a medirlo todo, entonces no alcanza a dimensionar la eternidad, porque es un sitio donde no se puede medir nada, donde el ser humano no tendrá control de nada. El hombre cree tener el control aquí, pero el control es totalmente subjetivo. ¿Quién puede decir que tiene el control? Uno no tiene el control de nada. Nosotros lo único que tenemos es fe en aquel que sí tiene el control y nos puede guardar y nos puede ayudar. No siempre las cosas salen como uno quiere. Usted a veces se programa y organiza todo y acomoda todo y en fin hace un protocolo y pretende que las cosas le salgan tal cual usted las programó, las planeó. Algunas ocasiones funciona, pero no siempre funciona. A veces algo se sale de control, a veces alguien se sale de control. Entonces, cuando el hombre dimensiona un tiempo en el cual no tiene el control, que no pasan los días, que ya no existe la noche, que ya no existen las horas, que ya no existen los años, sino que simplemente estamos en un estado que nunca terminará, jamás,
entonces el hombre no alcanza a dimensionar lo que es la eternidad, y por eso cuando se habla de la condenación o se habla de la salvación, el ser humano no cree. Sencillamente no cree. El Señor Jesús le está hablando a Nicodemo del ingreso al reino de los cielos, y que si no llena unos requisitos, entonces no entrará, y si no entrará es porque va a estar en otro lugar. Amén. Y le habla de la esencia de la salvación y de la esencia de la condenación. Y la condenación viene a causa del pecado, y la salvación viene a causa de la fe en Jesucristo, que fue el que pagó el precio por nuestro pecado. Bendito el nombre de Jesús. Y en este diálogo el Señor Jesús le dice entonces a Nicodemo, y le habla de una de las cosas más esenciales en la vida cristiana, y es el hecho de nacer de nuevo. ¿Por qué necesita el hombre nacer de nuevo? Y sabe, hermano, me llama la atención en este diálogo, porque el ser humano siempre se inclina más a las cosas triviales, a las cosas básicas, y no a las cosas esenciales. Por ejemplo, Jesús entabla un diálogo con la mujer samaritana, y están hablando de la adoración a Dios. Y la mujer está más preocupada por el hecho de pensar dónde se debe adorar a Dios, que el hecho de pensar de que a Dios ahí es que adorarle en espíritu y en verdad. Ella estaba más preocupada por el dónde y no por el cómo. Amén. El Señor Jesús le estaba diciendo a ella cómo se debe adorar a Dios, y ella estaba pensando, no, pero es que a Dios hay que adorarlo es aquí, y ustedes dicen que allá, y el Señor le dice, es que no es el sitio, sino la manera. Mire cómo el pensamiento de ella está inclinada a lo menos importante, a lo menos trascendental, ¿cierto? Ahora, Jesús entabla un diálogo con un sacerdote llamado Simón. Jesús llega a su casa, y cuando Jesús está hablando con Simón, entra una mujer adúltera y comienza a ungir sus pies con aceite, con un perfume, y comienza a besarlo. Y Simón está más preocupado pensando en cómo es posible que Jesús se dejara tocar de una ramera, de una mujer pecadora. Y no estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo, que le estaba hablando era del amor al prójimo. Imagínense, Dios hablando y uno pensando en otra cosa, en lo menos básico, en lo menos esencial. ¿Qué importa si esa mujer lo estaba tocando o no? Lo trascendental era que aprendiera la lección que hay que amar al prójimo. Amén. Ahora, Jesús está hablando con Nicodemo, y Nicodemo estaba más preocupado pensando en cómo es posible lo que Jesús le está diciendo, en lo esencial y trascendental de lo que él le estaba diciendo. Porque Jesús le dice, mira, el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, en vez de pensar en lo trascendental e importante de la forma como entrar al reino de los cielos, amén, el hecho de poder entrar, entonces él comienza a pensar en algo que no tiene nada que ver, y comienza a preguntar, ¿cómo? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cómo interpreta la gente la palabra de Dios? A veces, hermano, uno inclusive como predicador se sorprende porque uno predica un mensaje y todo el mundo dice amén. Y cuando la gente dice amén, entonces uno como predicador piensa, entendieron.
Pero luego la gente se le acerca a uno y le dice: pastor, pero ¿cómo así esto y aquello? Pero es que eso no fue lo que dije, o por lo menos no fue lo que quise decir. Como si nos saliéramos del contexto de lo que se está hablando. Jesús le está diciendo a Nicodemo que hay una necesidad, amén, que para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¿Qué importa cuál es la forma? ¿Qué importa cuál es el método? ¿Qué importa lo que haya que hacer? Lo importante es que se puede entrar al reino de los cielos. Y que entrar a ese reino no depende de lo que yo haga, de lo que yo soy, porque tal cual yo soy no tiene validez para que yo entre al reino de los cielos, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces Jesús le dice: puedes entrar, pero si naces de nuevo. En todo el diálogo parece que Nicodemo no entiende y Jesús le dice: oye, tú eres un maestro, tú eres el que le enseña la palabra al pueblo, tú eres el llamado a guiar el pueblo a la presencia de Dios, y no entiendes algo tan básico. Y el Señor le dice: si te hablo las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo podrás creer si te hablo de las cosas celestiales? Bendito el nombre del Señor. Y esto era algo que no podía ser nuevo para la vida de Nicodemo. Él era un maestro, un estudiante de la ley, de los profetas, y Dios le había dicho a Jeremías que le iba a quitar el corazón de piedra y le iba a dar un corazón de carne, un corazón sensible, y le dice: y pondré mi espíritu en ti y serás un nuevo hombre. Y Nicodemo, ¿cuántas veces habría leído eso? ¿Cuántas veces había escudriñado eso? ¿Cuántas veces había hablado seguramente al pueblo de esas cosas? Pero entonces al parecer estaba hablando de algo que aún no entendía. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que uno no se salva por el hecho de bautizarse. El bautismo es un requisito. El bautismo es una declaración de fe. El bautismo es un paso de obediencia. Pero el bautismo no quita las inmundicias de la carne. No todos los que se bautizan van a entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos lo que se necesita es nacer de nuevo. Ahora el Señor Jesús ya le está mostrando a Nicodemo cómo se puede nacer de nuevo. Y le explica que no es a través del hecho de nacer de una mujer por segunda vez. Porque lo que el Señor está diciendo, hermano, en el capítulo 1 del mismo Evangelio de Juan, en el verso 14, el Señor dice allí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Cómo se da eso? El Señor Jesús le expone una historia y una narrativa que tiene una simbología, una analogía práctica a la vida del cristiano. Y le habla de algo que Nicodemo conocía claramente. El pueblo de Israel cayó en pecado. Y Dios envía a todo el campamento una plaga de serpientes. Serpientes, dice la Biblia, ardientes. O sea que tenían veneno, toxina, que una persona era mordida por una serpiente de esas y en cuestión de minutos se moría. Hay serpientes así, con ese nivel.
usted lo pica una cascabel, una mapaná, y usted tiene los minutos contados. Tiene los minutos contados. Usted se imagina, hermano, cómo sería eso en el campamento. Serpientes por todas partes. Usted levantar la almohada y una serpiente, entrar al baño y una serpiente, salir a la puerta y otras serpientes por todo. Mejor dicho, era un milagro que no lo mordiera una serpiente. Pero la mayoría de la gente era mordida. ¿Cuánta gente alcanzó a morirse allá en Israel, en el campamento, hermano? A causa de las serpientes. Moisés clamó al Señor, intercedió, pidió gracia, pidió misericordia. Y el Señor le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Funde una serpiente de bronce y colócala en el alto de la colina, allá, alta, y todo el que mire la serpiente será salvo. En el proceso en que Moisés hablaba con Dios y luego iba y fundía la serpiente, pues las serpientes seguían mordiendo. Mucha gente siguió muriéndose. Cuando ya Moisés puso la serpiente allá, hermano, en el alto, y alguien era mordido, no había tiempo de preguntar el proceso científico, la razón, el motivo de Dios. No, lo importante es, mire si se quiere salvar. Si se pone a preguntar, venga, y es que esa serpiente, pues, ¿qué es lo que tiene? Y ese pie hinchado y ya se está muriendo, y explíqueme. No, ahí no hay tiempo de explicación de nada. Mire a la serpiente. Simplemente obedezca. Simplemente créalo. A veces no hay explicación. A veces Dios no nos explica todo. Yo escuchaba a un predicador en estos días diciendo, hermano, no es necesario entenderlo todo, pero es necesario creerlo. Y entonces el Señor le dice a Moisés, mira, a Nicodemo, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No para que todos lo cuestionen, no para que todos se pregunten, no para que todos quieran entenderlo todo. Muy rico cuando uno entiende. Muy bueno cuando uno entiende, pero escuchamos la palabra ayer diciendo, bendito el nombre de Jesús, que cuando uno entiende todo, pues entonces es a veces aflicción, porque entre más entiende, se da cuenta de que necesita saber mucho más. Amén. Yo no estoy diciendo que los cristianos tenemos que ser ignorantes. La palabra dice que tenemos que crecer en el conocimiento. Pero hay cosas que Dios nos las mostrará a su tiempo. Por ahora lo que tenemos que hacer es simplemente creer. Y lo extraño es que el Señor puso en alto una serpiente para salvar a la gente de las serpientes ardientes. Como quien dice, la salvación es semejante a la maldición. Y la Biblia dice que el Señor se hizo por nosotros maldición. La Biblia dice, maldito el hombre que muere en una cruz. Y el Señor Jesús es santo. Y el santo se hizo maldición. ¿Cómo no iba a ser maldición si cuando Cristo estaba en la cruz llevaba el pecado de toda la humanidad? La pregunta es, ¿qué tanto ha pecado usted? ¿Qué tanto ha pecado usted? Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo me aterro, hermano, de la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Es más lo que lo ofendemos que lo que lo agradamos. Porque es más lo que dudamos que lo que creemos. Están pidiendo una ofrenda y usted tiene un billete en el bolsillo. ¿Cuánto piensa usted para echar? ¿O cuántos llegan y no piensan y lo sueltan? ¿Qué tanto alcanza usted a creer? ¿O qué tanto lo duda? Y el Señor se queda mirando. Ajá, que le da miedo. ¿Usted cree que lo voy a dejar sin arriendo este mes? ¿Usted cree que si das ofrenda entonces ya no va a poder mercar?
Entonces, ¿qué es lo que usted cree en mí? ¿Qué es tanto agradamos nosotros al Señor? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tanto lo ofendemos? Y eso que somos cristianos. Ahora dígame uno de inconverso, si pudieran meter en una balanza los pecados del ser humano, ¿cuánto pesan los pecados del hombre? Pesan tanto que lo van a llevar a la condenación. Pesan tanto que Dios tuvo que crear un infierno que no sabemos de qué tamaño era, para poder acomodar al diablo, a millones de ángeles que se cayeron, a millones de hombres que se van a perder y que quepan allá con todos sus pecados. Eso tiene que ser un lugar muy grande. Tiene que ser un lugar muy grande, ¿cierto? ¿Qué tanto pesan los pecados de los hombres? Y la Biblia dice que el Señor en la cruz los tenía todos. Todos los pecados de la humanidad estaban en Cristo. De manera que la única forma de nacer de nuevo es mirando al Salvador y creyendo en Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y por qué no se va a perder? Porque al mirar a Cristo entonces podrán nacer de nuevo. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pablo le dijo a los corintios: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Porque la gente, hermano, dice que es cristiana, ¿cierto? Y se le dice cristiano a cualquier persona. Vea, por allí va un cristiano, no sabe si era cristiano o era inconverso, sino que es una frase muy paisa, ¿cierto? Decirle cristiano a todas las personas. Ve, por allí me encontré con un cristiano. Pues no se está refiriendo al hecho de que crea en Cristo, sino que es un ser humano, porque la gente cree que todas las personas son hijas de Dios. Y eso es un engaño grande. Nos han vendido la idea de que todas las personas son hijas de Dios y que todos somos hermanos. Y eso no es verdad. A veces la verdad duele. Y alguien se puede ofender. ¿Cómo va a decir usted a mí que yo no soy hijo de Dios y Él me creó? Una cosa es que seas criatura de Dios. El hombre perdió su identidad de hijo de Dios cuando pecó. La pregunta es, ¿cuál fue tu primer pecado? Han sido tantos que ni te acuerdas. Pero con tu primer pecado se perdió eso. Adán perdió su identidad de ser hijo de Dios y fue expulsado del paraíso, porque en el paraíso solamente podían estar los hijos de Dios. Y como él perdió eso, entonces fue expulsado con su esposa, con su mujer. Fue expulsado del paraíso. ¿Cuándo fue tu primer pecado? No sabes. Solo eres una criatura de Dios. Ahorita decía el verso de Juan 1:14. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? No sirve ni siquiera creer en 3. No sirve creer en 2. No sirve ser politeísta. No sirve ser idólatra. No sirve ser religioso. A los que creen en su nombre les ha dado la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Alabanzas a su nombre. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4 y el verso 24: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya.
Usted tiene que tener una relación con Dios tan profunda que usted no esté dejando el pecado por fuerzas propias. Si usted se está aguantando para no pecar, es porque usted no ha nacido de nuevo. Si usted era un fumador empedernido y usted ve a otra persona fumándose un cigarrillo, usted muerde los labios de las ganas, pero no me tengo que aguantar, entonces usted no ha nacido de nuevo. Porque no se ha muerto. Y los muertos no están deseando, hermano, lo que tenían cuando estaban vivos, porque ni siquiera saben. En una ocasión escuchaba a un pastor predicando acerca de esto y decía: mira, si yo me muero y el día de mi velorio me llevan la orquesta que más me gustaba a mí y me ponen la canción que a mí más me encantaba bailar y empiezan a sonarla, ¿qué pensaría usted si yo ahí entre el cajón empiezo a... No se murió, está vivo. Pero si en verdad se murió, no moverá ni un cabello. Porque si está muerto, ni siquiera se da cuenta que está esa orquesta y que está esa canción. Porque se murió. El problema es que tenemos en las congregaciones todavía muchas personas que, aunque se hicieron bautizar, no se han muerto. Y entonces ahí es donde uno pregunta: ¿y entonces entraremos al reino de los cielos? Porque todavía no ha muerto. Simplemente se bautizó y ya. Pero no por eso se salva. Porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne. En alguna ocasión, en una doctrina, una persona decía: no, pastor, el día que yo me bautice ya cambio todo lo que tenga que cambiar. Recuerdo que era una señora que se le estaba dando doctrina y le gustaban mucho los aretes y una cantidad de cosas y el blue jean, y el día antes del bautismo todavía tenía todo eso. Pastor, no se preocupe, yo me bautizo y todo eso se me quita. Qué equivocación tan grande. Porque es que usted, cuando vaya al bautismo, ya tiene que ir muerto. Porque uno no entierra vivos, uno entierra muertos. Y el bautismo, hermano, es eso, es la sepultura. Porque somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que, como Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, nosotros seamos levantados a una nueva vida. El evangelio se le hace pesada a las personas que todavía no se han muerto. No, hermano, es que esto es muy duro, es que yo no me aguanto, hermano, es que vea, me viene la tentación y no me aguanto. No se aguanta porque no se ha muerto. Pero usted tiene que cerciorarse de que sí se murió. ¿Cómo? Ponga su mirada en Jesús, enamórese de Jesús, tenga una relación íntima con Jesús todo el tiempo, entre a la cámara secreta de Jesús todos los días, hable con Él todos los días, entréguele su vida todos los días, mate al viejo hombre todos los días. Todos los días. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Pablo estaba sufriendo una aflicción en su alma, una angustia, porque el pecado lo tenía acosado, lo tenía atormentado. Se sentía perseguido, acosado por el pecado, y él decía: no, es que yo con mi mente quiero agradar a Dios, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva es a obedecer al pecado. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Parece que él no había entendido todavía el nuevo nacimiento. Tenía un conflicto en su corazón y se lo dice, hermano, a los romanos. Y él lo habla y lo expresa abiertamente sin miedo. Pero luego dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que ponen su mirada en el Señor, para los que tienen una relación con el Señor, para los que andan con sabiduría de Dios en esta tierra, para los que saben cómo se agrada a Dios. Y tenemos un arma y la mayoría de los que estamos acá no la usamos. Hermano, es que a mí la tentación me persigue y no me aguanto. Bueno, no sabes cuál fue el arma que Dios te dio para eso. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no te venza la tentación. El escape no es ponerse a cantar. El escape no es poner una canción de X o Y cantautor, porque ni siquiera sabemos que ese que está cantando ahí siquiera es cristiano o no. Escuchamos una canción popular simplemente porque menciona a Dios o el Hijo de Dios o no sé qué, ya digo, ay, qué canción tan linda y es cristiana. No sabemos ni siquiera en qué se inspiró esa persona o si lo que estaba buscando era solamente un lucro, pero cantamos todo lo que hay por ahí. Así sea un impío el que lo esté cantando. Y no tenemos ese celo y esa sabiduría y creemos que eso nos va a librar de la tentación. Olvídese. El canto es para adorar a Dios, para agradar a Dios, pero para librarse de la tentación es la oración. Al diablo no hay que estarlo persiguiendo ni reprendiéndolo, no. La Biblia dice resístalo y él se va. Puede llegar a todas partes, te reprendo, poniéndole problemas al diablo en todo tiempo. No, no haga eso. ¿He visto que hay gente que donde llegan es reprendiendo de una? Hermano, es que aquí siento, no sé, no, que siente nada. Si usted se siente acosado por el diablo, resístalo y él se va. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Llénese de Dios y él no tiene por qué molestarlo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuál cazador? El diablo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo de adarga de su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Llénese de Dios, hermano, y el diablo lo respetará. Llénese de Dios y el mundo lo respetará. Llénese de Dios y su familia sabrá quién es usted. Su familia no va a pensar que usted es cristiano porque vive reprendiendo hasta las ollas. Sea una persona íntegra en Dios, llénese de Dios, hable de sabiduría, hable de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en su boca todo el tiempo. Póngase, hermano, a orar y ayunar, a pedirle a Dios que lo fortalezca, hermano, y de esa manera entonces la tentación tendrá que huir. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, porque somos hijos de Dios, y el diablo no te puede tocar si Dios no le da permiso. Dice el Señor, mis ovejas de mi mano, nadie me las arrebata. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene una relación continua con Dios, hermano, el diablo lo mira de lejos.
El diablo se metió con Job porque Dios le dio permiso. El diablo zarandeó a Pedro porque Dios le dio permiso. Pero si tú estás aferrado en la mano de Dios, si tú, hermano, te metes en su presencia y en verdad naces de nuevo, en verdad colocas tu mirada en Cristo, no en tu pastor, no en la iglesia, no en el hermano fulano, olvídese de eso, ponga su mirada en el Señor, hermano, porque Él es el que lo va a llevar al cielo, nadie más. Él es el que lo va a sostener, Él es el que lo prospera, Él es el que lo sana, Él es el que perdona sus pecados, Él es el que lo sustenta, Él es el que lo escucha, Él es el que le da la vida. Es Él, es Cristo Jesús, hermano, en nosotros la esperanza de gloria. Alabado y glorificado es su nombre. De cierto te digo. O sea que lo que Jesús dice es la máxima verdad. Es la verdadera verdad. Es la verdad, hermano, inescrutable, indiscutible, incuestionable. Es la verdadera verdad, no una verdad relativa, como dice el mundo, eso es falso. La verdadera verdad está en Cristo Jesús, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Póngase en pie, hermano, créale a Dios en esta mañana. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.